Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestro módulo 15. Gracias por su asistencia, gracias por estar viendo este video. Les agradezco mucho porque de esa manera ustedes saben y entienden mucho mejor las indicaciones de cada una de las actividades. Les recuerdo mi nombre, Carla Rociolino del Real, y soy su asesora virtual durante este proceso en su módulo. Entonces, bueno, voy a dar inicio con la presentación de nuestra actividad. Y tenemos el orden del día. Tenemos, bueno, la presentación y la bienvenida. Vamos a ver los recursos y actividades de nuestra semana. Actividades integradoras 3 y 4, que son las que trabajamos en esta semana. Vamos a tener una pequeña sección de avisos, otra de dudas. Y por último, nos despedimos con la frase de la semana. Les agradezco que vayan entrando, vayan apagando su micrófono para no tener tanto ruido ambiental. Entonces le ponen en mute, por favor, para que no tengamos problema con eso. Les agradezco a todos los que ya están entrando en vivo. Bueno, les comento respecto a nuestros recursos. Empecemos siempre con lo que es nuestra guía, revisando qué actividades se van a realizar y qué recursos nos van a ser de utilidad para resolver las actividades. Estos son todos los recursos. Tenemos varias infografías, tenemos archivos en PDF que nos ayudan a identificar cosas que vamos a ver dentro de nuestras actividades. En este caso tendremos 3, que es química de macromolecular, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Tenemos 2 guías interactivas y tenemos otra que es una página de recursos naturales. Les recuerdo nuestro foro de Aprendiendo, el cual nos ayuda a participar y a exponer dudas que podamos tener de las actividades que estamos presentando en esta semana. También pueden compartir recursos que les sean de utilidad para realizar las actividades, ¿va? Entonces es importante que estemos realizando esto. Les recuerdo nuestro foro de Aprendiendo. No es un foro que sea evaluable, pero sin embargo sí nos cuenta a la hora de la interacción que tenemos en plataforma. Entonces es importante que estemos participando. En esta semana tenemos 2 actividades, la actividad integradora 3, que es la química de los productos, y la actividad integradora 4, que es mi ecosistema. Tenemos también las actividades formativas 3 y 4, que les recuerdo que son cuestionarios, los cuales tienen hasta 3 oportunidades para realizarlos, y en ellos ustedes van a ir viendo cómo van desarrollando sus aprendizajes a lo largo de esta semana. Yo personalmente les recomiendo que realicen estas actividades formativas después de haber revisado todos los recursos de la semana y antes de realizar las actividades integradoras para que sepan más o menos cómo están. Y si es posible, vuelvan a realizar sus actividades formativas después de realizar sus actividades integradoras. De esa manera, pues van a ver cómo estaban un antes y un después conforme fue avanzando su aprendizaje. Y bueno, vámonos de lleno con nuestra actividad integradora 3, la química de los productos. Les comento, si tienen alguna duda o algún cuestionamiento, al final viene la sección de dudas. En caso de que sea una duda que sienten que se les puede pasar, bueno, pues abren micrófono porque si lo hacen por medio del chat probablemente no los vea. Abren micrófono, me interrumpen y con gusto aclaramos la duda de ser posible. ¿Ok? Entonces, bueno, esa va a ser nuestra dinámica. ¿Qué va a pasar en nuestra actividad integradora 3? En esta actividad vamos a identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones para la obtención de nuevos productos con respecto a su impacto ambiental. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, de inicio nos piden en nuestra actividad elaborar una tabla en función de las actividades cotidianas. Todos tenemos actividades cotidianas y hacemos cosas constantes. Y nos piden que en base a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, utilicemos o seleccionemos 4 polímeros que utilizas diariamente. Ahorita vamos a ver qué son los polímeros. Vamos a poner un ejemplo de ellos y la síntesis química de cada uno de ellos, indicando si es una adición o una condensación. Bueno, nuestra tabla comparativa de alguna manera puede ser esta, la cual les puede servir. Yo en este caso utilicé a mi polímero, que es el almidón. El almidón nosotros lo encontramos en distintos alimentos. Es algo que se utiliza comúnmente. Lo podemos encontrar en el arroz, en las papas, en el pan, en la leche, en varias frutas, pasteles, pan, bueno, ya en alimentos procesados. El almidón es algo que
se utiliza en nuestro día a día. Entonces, yo utilicé esta molécula, perdón, este polímero que es en el cual yo me basé porque se utiliza, o bueno, lo encuentro en la alimentación de mis 3 comidas, yo personalmente. Entonces, yo utilicé este. ¿Qué elementos contiene el almidón? Bueno, el almidón está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son mis elementos. Y la síntesis, perdón, les comento conforme vayan entrando. Pueden apagar su micrófono para que no se escuche ruido, por favorcito. Gracias. Este sería mi monómero de la glucosa. Entonces, el almidón está constituido por distintas moléculas de glucosa que se van uniendo hasta formar un polímero. Vamos a ver entonces un poco más a fondo qué es un monómero y qué es un polímero. Perdón, esa parte de la presentación se me adelantó, pero bueno, ya hicimos esa explicación. Siguiendo nuestra actividad, en nuestro siguiente momento, en base a los productos enlistados en el paso anterior, vamos a seleccionar uno en el cual nosotros vamos a investigar el monómero del que viene agrupado el polímero y vamos a realizar un respectivo esquema del proceso de polimerización. En un momento 3, nosotros en base a la información obtenida vamos a responder cuál es el impacto que tiene el monómero de uno de tus productos en el ambiente, qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana, qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente, y vamos a mencionar al menos 2 ejemplos de cada uno. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son nuestras indicaciones, nuestra actividad. Nuestra actividad deberá ser enviada con la siguiente estructura. Tendrá que tener la portada, la tabla de los productos con todo lo solicitado, la información sobre el compuesto seleccionado, las respuestas a las preguntas y, por último, bien importante, la bibliografía o las referencias de donde nosotros estamos sacando nuestra actividad. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete en lo que es la actividad integradora 3. Primero, nosotros para realizar nuestra actividad integradora tenemos que saber qué es un polímero. Entonces, bueno, en una definición genérica, porque hay distintos tipos de definiciones, encontramos que un polímero es una macromolécula. ¿Qué es una macromolécula? Una molécula grande, una molécula muy, muy grande, eso es una macromolécula. Pero no se refiere a grande, tanto de verla en tamaño así como gigante, grande de volumen, sino que es una macromolécula porque es una molécula que está constituida por muchas moléculas pequeñas que tiene un peso molecular también alto, entonces por eso es una macromolécula, una molécula grande. Y esta macromolécula está formada por unidades repetitivas. Estas unidades repetitivas son monómeros o son las bases, digamos, son las bases o son los eslabones. Vamos a suponer que es una cadena de las que usamos nosotros en joyería, ¿no? Entonces, cada uno de estos eslaboncitos es un monómero. Y al final, la cadena ya completa sería nuestra macromolécula, que es el polímero. Entonces, los polímeros que existen en nuestro día a día, pues son muchísimos. Yo aquí, por ejemplo, puse varios ejemplos. Ahorita vamos a ver más adelante, ahondar un poco más en la actividad. Tenemos lo que son los plásticos, que es, aquí ejemplo, tenemos al polietileno, tenemos al neopreno, tenemos poliamidas que son utilizados para cinta, para algún tipo de telas. Tenemos también lo que es el policarbonato, que es, bueno, de lo que principalmente están hechos las fascias de los coches. El poliuretano, siliconas, polipropilenos y los cauchos, que es el poliisopropeno. Entonces, bueno, tenemos que hay diferentes maneras en que nosotros vamos a encontrar el polímero. Yo ahorita les di un ejemplo de un polímero que yo me encuentro en la comida. Quiere decir esto, que vamos a tener polímeros naturales y polímeros artificiales. Para ahondar un poco más en esto, para que nos quede más claro lo que es, el monómero lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, aquí, mi ejemplo que yo había utilizado al principio es el de la glucosa. Si se fijan, son moléculas sencillas. Al agruparse las moléculas sencillas, van a formar un almidón. Esto que se está produciendo aquí es el polímero. Entonces,
voy a retomar otra vez el concepto que dice. El monómero es una molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que puede combinarse con otras moléculas simples para formar moléculas mayores. Esas moléculas mayores entonces serán nuestros polímeros. Aquí tengo otro ejemplo que son los aminoácidos. Los aminoácidos también al reunirse, ¿qué es lo que me van a formar? Proteínas. La glicerina con los ácidos grasos al unirse me van a dar como resultado grasas y estos son polímeros orgánicos. ¿Ok? También, ¿qué es lo que tengo? El concepto de polímero. Poli viene de la palabra poli, que es mucho, polímero, o varios. Mero, que quiere decir unidad de repetición o unidad fundamental, que era lo que les explicaba ahorita de los eslaboncitos. Por lo tanto, un polímero es una cadena de unidades de repetición o monómeros que se unen y repiten formando una macromolécula. Aquí tengo otro ejemplo. A lo mejor los voy a enfadar de tantos ejemplos, pero el punto es entender esto. Aquí tengo al etileno, que es un monómero, una molécula chiquita. Al juntarse esta con otras moléculas de etileno, yo lo que voy a obtener es un polietileno. Y aquí yo tendría a mi polímero. Entonces, los monómeros al unirse con más moléculas iguales o diferentes, voy a obtener polímeros. Existen distintos tipos de polímeros dentro de nuestra vida cotidiana. Como les había comentado, existen polímeros naturales o biopolímeros. Ejemplo de ellos son la celulosa, que pues la encontramos en la madera, tenemos la seda, la lana, el algodón, el caucho natural, tenemos las proteínas, tenemos los polisacáridos y tenemos los ácidos nucleicos. Todos estos son polímeros naturales que encontramos en nuestro día a día. En nuestros alimentos, bueno, pues tenemos todo lo que son las proteínas, tenemos las grasas, tenemos los lípidos, tenemos los ácidos nucleicos que están en nuestro ADN, algodones, seda, madera, todas las azúcares que podemos encontrar en los alimentos. Entonces, estos son ejemplos de polímeros, que es lo que yo quería de alguna manera que ustedes entendieran, que realmente pues todo en nuestra vida pues va a tener o va a contener polímeros. Entonces, bueno, el punto es darnos cuenta de que no es nada del otro mundo, de que la palabra se escucha medio raro, pero realmente es de lo que está constituida la vida. Tenemos también polímeros artificiales o sintéticos, que también nos hacen nuestra vida mucho más llevadera, mucho más fácil. Los polímeros sintéticos, chicos, son los que el ser humano, el hombre, ha realizado o ha obtenido en el laboratorio. Son los que el ser humano ha hecho y ha creado, no están en la naturaleza por sí solos, sino que los ha hecho, vaya. Principalmente los polímeros sintéticos, bueno, pues los conocemos como plásticos, pero los plásticos también tienen diferentes tipos. Tenemos lo que son los termoplásticos. Los termoplásticos, les platico que son polímeros que logran temperaturas muy altas, que se funden a temperaturas muy altas. Estos polímeros logran de alguna manera moldearse al someterlos a temperaturas muy altas. Se moldean, por ejemplo, los vasos, ¿no? Y ya después de un tiempo definido, estos polímeros de termoplásticos se pueden volver a fundir y de esta manera vuelves a obtener el producto. Entonces, los termoplásticos lo que tienen es que son plásticos que se pueden reciclar, digámoslo de una manera mucho más sencilla. Nosotros hemos escuchado acerca de, bueno, cuando estamos tomando agua, en la parte del envase, en la parte de abajo, podemos ver que existe un PE. Si es un PE, bueno, sabemos que ese plástico está realizado con polietileno. Si nosotros vemos un PP, es un polipropileno. Si nosotros vemos el PVC, bueno, el PVC sabemos que es el que se utiliza principalmente para lo que son tuberías de baño, tuberías de agua, es un plástico blanco. El PVC es el policloruro de vinilo.
También tenemos que podemos encontrar incluso en plásticos de botellas de agua o de diferentes líquidos que tengamos, PS, que es poliestireno, y el tereftalato de polietileno, que es el PET. También tenemos el nylon y el teflón. Todos estos y otros más son termoplásticos y son, bueno, también polímeros que se utilizan. Entonces, la característica de los termoplásticos va a ser el que principalmente es un plástico que yo puedo reciclar, ¿va? Tenemos también dentro de los plásticos lo que son los plásticos termoestables. Por ejemplo, el poliuretano, algunos tipos de resinas, la baquelita y la melanina. ¿Qué es lo que pasa con los plásticos termoestables? Bueno, los plásticos termoestables también se funden, también se funden, también se moldean de alguna manera, pero este plástico ya no se puede volver a reciclar, solamente una vez es utilizado, ya que después de enfriarse, ya después de que el plástico se moldea y se enfría, ya no se puede volver a fundir. Lo que pasa al aplicarle calor es que este plástico se va a quemar. Entonces, estos son principalmente pues, los que producen más contaminación porque son plásticos que nosotros no podemos recuperar. Son plásticos que queman, son plásticos que pues de alguna manera se quedan así. Entonces, bueno, esto es respecto a los plásticos termoestables. También tenemos los elastómeros. Como su nombre lo dice, los elastómeros son moléculas las cuales están de alguna manera compuestas que cuando las jalas, las alineas y cuando las sueltas, que vuelven a su tamaño original, estas moléculas se quedan como separaditas. Entonces, los elastómeros pues son esos, por ejemplo, las ligas, todo lo que es elástico. Un ejemplo pueden ser el caucho, ya sea el caucho natural o el caucho sintético, el neopreno y las siliconas principalmente. Y por último tenemos lo que son fibras sintéticas. Las fibras sintéticas, bueno, pues también son polímeros artificiales. Tenemos, por ejemplo, la tela que es el rayón, la licra, el poliéster, el celofán. Entonces, bueno, estos son indicios para que ustedes se den cuenta de lo que son los polímeros en la vida cotidiana, que los podemos encontrar naturales o bien artificiales. Pero en nuestra actividad nos piden algo que es la polimerización. Es importante saber qué es la polimerización. La polimerización es el proceso por el cual nosotros obtenemos el polímero. Entonces, leyendo el concepto me dice, polimerización es el proceso de construcción de los polímeros. El proceso de construcción de los polímeros es la polimerización y consiste en la unión por enlaces covalentes de los distintos monómeros que lo integran. Dicho proceso puede ser de dos tipos. El primero es por adición. La polimerización por adición se da a la unión sucesiva de las moléculas de monómero que da como resultado un único producto, que es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo aquí tengo al monómero del etileno. Los alquenos están constituidos por un doble enlace, un enlace covalente doble. Al haber una polimerización, al someterlo en un proceso, bueno, lo que va a pasar es que este enlace se va a cortar, se va a dividir, llega otro polímero exactamente igual y se une en una cadena de esta forma. Entonces yo lo que formaría sería un polietileno. Pero si se fijan aquí, únicamente están monómeros de etileno unidos en polietileno. Entonces aquí mi molécula obtenida es la única molécula que yo obtengo. Yo no tengo otro producto extra. Entonces, cuando no se obtiene un producto extra, cuando únicamente yo obtengo mi polímero, esta va a ser una polimerización por adición, ¿va? Estos son algunos ejemplos de polímeros por adición y algunos usos que se les pueden dar. Tengo al eteno que voy a obtener el polietileno. ¿Cómo lo voy a utilizar? Bueno, con contenedores, tuberías, bolsas, juguetes, cables, aislantes, entre otros.
el propeno, voy a obtener el polipropileno. El polipropileno me va a ayudar a obtener fibras de alfombras, redes de pesca, cuerda, césped artificial. Entonces ya saben qué es el polipropileno. El cloroeteno, voy a obtener policloruro de vinilo o PVC, el cual voy a utilizar en tubería para cañerías, mangueras, discos, cuero artificial, envoltorios para alimentos y algún tipo de baldosas o lo que son mosaicos. Tengo también el acrilonitrilo, que me va a ayudar a producir el polímero del poliacrilonitrilo, el cual es usado en fibras para la ropa, alfombras y tapices. El estireno me va a ayudar, bueno, el estireno va a formar al poliestireno, el cual es una espuma de poliestireno, me va a ayudar a hacer vasos para bebidas calientes, que son los vasos térmicos, los blancos, esos, bueno, esos son de poliestireno. Embalajes para alimentos, así como aislamientos. Y tengo también el tetrafluoroetileno, que es el teflón, el politetrafluoroetileno. Ese sería mi polímero, que comúnmente lo conocemos como teflón. Y este pues es uno que nos ayuda o se utiliza como recubrimientos antiadherentes para utensilios de cocina o otras cosas más. ¿Va? Entonces, bueno, aquí tengo más ejemplos de lo que es polímeros que se obtienen por adición. La otra forma de polimerización que nosotros tenemos es la condensación. ¿Qué es lo que va a pasar con la condensación? Bueno, en este caso los monómeros también se van a unir, pero aquí van a producir dos tipos de compuestos. El polímero, que es el que vamos a utilizar, y agua. Por ejemplo, en el caso de la obtención del monómero del polímero del almidón, se unen moléculas de glucosa, se unen las moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa van a darme la maltosa, que es un dímero porque son solamente dos moléculas, y agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Sigue el proceso y se van juntando más glucosa con la maltosa y vamos a obtener el monómero del almidón, pero siempre nuestro producto secundario va a ser el agua. ¿Ok? Entonces nosotros obtendríamos nuestro polímero más agua. Eso es lo que diferencia la condensación de la adición en las dos polimerizaciones. Aquí tengo ejemplos de polímeros producidos por condensación. Tenemos al nylon y al poliéster. ¿Ok? Entonces, estos serían nuestros ejemplos. Hasta aquí. Antes de pasar a la actividad integradora 4. ¿Dudas que tengan, muchachos? ¿Me estoy yendo muy rápido o está bien? Si pueden abrir su micrófono o por el chat los leo. Bueno, están Yagis, Gaby, Hortensia, Laura, Vanessa y Muñe. Les pido por favor que pongan sus nombres para poderlos identificar mejor. ¿Dudas que tengan? Chicas, parece que somos puras mujeres, entonces dudas, o me estoy yendo muy rápido, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo nada? Bueno, parece que hasta ahorita todo está bien y me están entendiendo, les agradezco mucho. Jasmine, gracias. Si pueden poner su nombre, por favor, así más formalito, estaría perfecto porque pues luego no sé quiénes son quienes me están hablando. Gabriela me dice, en el cuadro donde dice síntesis química, ¿podemos buscar una imagen de la web o colocarlo o es la ecuación? Puedes hacer tu ecuación en tu archivo, lo puedes poner o bien puedes colocar una imagen. Yo quise poner una imagen porque quería que les quedara un poco más claro qué era. Entonces, más que nada por eso lo hice, pero sí,
el que tú coloques la ecuación es correcto, ¿sí? Pero sí les pido por favor que traten de utilizar el de fórmulas para que queden los subíndices como son. Entonces recuerden que en la química es bien importante. Los numeritos chiquitos se llaman subíndices y son pequeñitos y van de esa manera. Si ustedes ponen los números grandes, me está indicando otra cosa diferente. Entonces, por eso es bueno que lo utilicen de esa manera. Entonces, si lo van a hacer, háganlo adecuadamente. Si quieren utilizar una imagen, pueden utilizar una imagen también. Me pregunta Vanessa, solo son polímeros, no se ponen los productos, ¿quién los contienen? Es que, de hecho, el polímero está dentro de, entonces, por ejemplo, yo había puesto al almidón, que fue el primero al que utilicé como ejemplo inicial. Entonces, el almidón viene de la glucosa, que es mi monómero, se produce el polímero, que es el almidón, y el almidón yo lo voy a encontrar en diferentes cosas. Lo voy a encontrar en azúcares, perdón, lo voy a encontrar en el arroz, por ejemplo, lo voy a encontrar en las papas, lo voy a encontrar en la leche, lo puedo encontrar en el pan, lo puedo encontrar, bueno, en diferentes alimentos, en casi todos los alimentos voy a encontrar almidón. Entonces, por eso es importante que se den cuenta de esto. Les digo, ya nos quedan 10 minutos. Entonces, voy con la actividad 4, que es mucho más sencilla. En caso de que se llegara a cortar la actividad, vuelven a entrar con la misma liga, por favor. Y yo ya publicaría 2 videos. Pero voy a tratar de terminar. Nos quedan 10 minutos que sí se puede. Porque nuestra actividad integradora 4, bueno, pues es también interesante, pero no es tan laboriosa a la hora de investigar porque son cosas que ya de alguna manera ya tenemos identificadas. En la actividad integradora 4, mi ecosistema, van a identificar las características de la biosfera, los ecosistemas y la biocenosis. Van a identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, logrando reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y su papel en la vida humana. Para ello, realizarás un documento de Word y un video. Van a realizar un video de una duración máxima de 8 minutos, donde van a describir la descripción del ecosistema donde viven, el cual tendrá las características del bioma, que es el clima y la vegetación, la biodiversidad genética, que son los tipos de una misma especie. Por ejemplo, yo vivo en Chihuahua. Cerca de aquí, de donde yo vivo, hay un lugar que se llama Cumbres de Majalca. Cumbres de Majalca es un parque nacional. Ese parque nacional tiene un clima y una vegetación totalmente diferentes a donde yo vivo. Entonces, yo, por ejemplo, utilizaría ese ejemplo, que es el más cercano y que es, bueno, más práctico de entender. Respecto a lo que es biodiversidad genética, existen osos y existen varios felinos. Diversidad genética se refiere a los tipos de una especie. Por ejemplo, puedo encontrar pumas, pero también puedo encontrar gatos monteses. Podría encontrar incluso linces. Entonces, esa sería mi biodiversidad genética respecto a lo que hay en ese ecosistema. La diversidad me habla de las especies. Las especies de, bueno, pues de cierta manera es la fauna que hay, que sería de manera general. Hay aves, hay felinos y la flora que se tiene en ese tipo de ecosistema. Y acá volví a repetir, perdón, otra vez, flora y fauna. Me piden también 2 ejemplos de interacción ecológica que haya en tu entorno, argumentando si tiene un efecto positivo o negativo o neutro, y deberás describir un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema, en el que menciones cómo este beneficia a tu comunidad y a las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado. Les recuerdo, en caso de que se corten la grabación, ingresan otra vez con el mismo link y con la misma clave. Yo estaría subiendo 2 videos a la plataforma, porque parece que ahorita están llegando más participantes. Les doy la bienvenida a todos los que están llegando. Entonces, sí, desafortunadamente ya me quedan 6 minutos de grabación. Pero bueno, esto sería nuestra actividad integradora 4. ¿Qué
es lo que tendríamos que entregar? Bueno, por último, después de que nosotros estamos haciendo nuestro video, en nuestro archivo de Word vamos a integrar una conclusión en la que nosotros vamos a responder a las preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico mencionado en el video hace uso de los recursos naturales en tu entorno? ¿Qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Estas dos preguntas las voy a responder en la conclusión de mi actividad. Por lo tanto, mi tarea o mi actividad que voy a entregar va a ser un documento en Word en el cual voy a tener la portada con mis datos de identificación. Les pido por favor que la portada la pongan siempre en una sola hoja. En caso de que su documento se mueva, bueno, entonces guárdenlo en PDF para que de esta manera no tenga ningún movimiento. La liga del video. Es bien importante, muchachos, que la liga del video sea una liga visible. Ahora cuando estaba revisando las infografías, pasó que varias ligas no se abrieron. Entonces, pues, desafortunadamente yo tengo que calificar la actividad con un 0 hasta que me vuelvan a mandar la liga adecuadamente. Si la liga no se vio, ustedes hicieron el archivo, me enviaron la tarea el martes por la noche, yo la estoy revisando ya el lunes o el miércoles, vaya. Entonces ya ustedes no tienen tiempo de reenviarme la liga en tiempo adecuado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a ponerles una penalización porque se entrega fuera de tiempo, ya se entregaría como extensión, que de eso también vamos a hablar. Debe de tener también las conclusiones y por último las referencias. Les recuerdo, todas nuestras actividades al final siempre deben de contener referencias. Ya ustedes están, bueno, pues llegando a la universidad, ya están a un pasito, entonces es importante que se vayan acostumbrando a manejar las referencias, que es de donde sacamos la información. Entonces, bueno, hasta aquí sería la explicación de la actividad integradora 4. Antes de ver ese ecosistema y todo lo demás, voy a cortar la sesión para poder tener tiempo corrido para irme con las indicaciones, con lo que es la actividad integradora 4, con unos avisos que les tengo que dar y con las dudas. Entonces voy a cortar la transmisión, vuelven a entrar con el mismo enlace, por favor, nada más me dan 3 minutos para volverlo a habilitar. Entran con el mismo enlace de la misma manera y así quedaríamos, ¿ok? Entonces, por favor, no se vayan, entren de la misma manera, voy a cortar la grabación hasta aquí y nos seguimos viendo. Entonces, hasta aquí sería la parte 1 y volvemos con la parte 2, ¿ok? Entonces, no se vayan.